Bueno, entonces, este es el capítulo 10. Vamos a estudiar lo que es el campo eléctrico, el comportamiento del campo, la interacción del campo con la materia, ¿verdad? Bueno, entonces, recuerden que el capítulo 10 se va a ser evaluado en una prueba conceptual. En la prueba práctica va a entrar lo que es el capítulo 8 y 9 nada más. Bien, entonces, este es un tema muy extenso, bastante conceptual, bro. No nos va a dar chance de cubrir todo el contenido. Vamos únicamente a tocar las primeras secciones del capítulo. Lo más importante es las primeras partes donde nos habla de la hipótesis, del planteamiento del problema. Entonces nosotros vamos a retomar lo que es los conceptos del capítulo 8 de los multipolos. No sé si recuerdan que cuando desarrollamos el potencial, dijimos de que el potencial eléctrico tenía una cantidad infinita de términos, pero nosotros solamente estudiamos el monopolo y el multipolo, ¿verdad? Los demás términos no es que sean ceros, solo que se van haciendo muy pequeños. Entonces, cuando nosotros estudiamos la materia, por materia, entiéndase la materia que es neutra, ¿verdad? Eléctricamente neutra. O sea, aquí no estamos estudiando conductores, estamos estudiando la materia neutra. Entonces, para la materia neutra, nosotros vamos a asumir de que consiste de un conjunto de dipolos eléctricos. O sea que el término importante cuando hablamos de la materia es el término dipolar. ¿Por qué no es importante el término monopolar y los demás términos? Bueno, el término monopolar no es importante porque al hacer la suma de carga sería cero. Recuerden que la materia neutra consiste de átomos, ¿verdad? Átomos que tienen igual cantidad de carga negativa y positiva. De manera que si se suma toda la carga, la suma va a dar cero. En cambio, ¿qué pasa con los dipolos? Lo que sucede es que los dipolos, al someter el material a un campo eléctrico, todo ese conjunto de dipolos va a tender a reorientarse, a alinearse con el campo. Entonces nuestra hipótesis de partida es esta, que en lo que concierne a sus propiedades eléctricas, la materia neutra es equivalente a un conjunto de dipolos eléctricos. Este es un modelo, ¿verdad? Este es un modelo. La realidad no es que se comporte de manera estricta así, ¿verdad? Pero este es un modelo bastante bueno. Entonces, este modelo de trabajo en esta teoría clásica, recuerden que el electromagnetismo es clásico, ¿verdad? No es cuántico, aunque el electrón y el protón son partículas cuánticas. Nosotros aquí estamos tratando esto como que fuese clásico, como una teoría clásica, o sea, macroscópica. Bien, entonces nosotros vamos a tomar a las moléculas neutras como un sistema de cargas, protones y neutrones, átomos y moléculas, ¿no? O sea que al sumar sus cargas, la suma tiene que dar cero. Bien, entonces vamos a ver. ¿Por qué el momento monopolar se anula? Como lo que les comentaba al inicio, se anula porque las moléculas y los átomos son eléctricamente neutros. Tienen igual cantidad de carga positiva y negativa. Bien, entonces, cuando un material que es eléctricamente neutro se somete a la presencia de un campo eléctrico, lo que va a ocurrir es una alineación de los dipolos eléctricos. ¿Qué sucede cuando no existe campo eléctrico? Estamos hablando de campo eléctrico externo. ¿Qué pasa cuando no existe campo eléctrico externo? Pues simple, al material no le ocurre nada. Sigue siendo eléctricamente neutro y, como ustedes ven aquí en esta figura, la carga va a estar ordenada de forma aleatoria, va a estar desordenada, como ven acá. Va a estar en forma desorganizada.
Eso ocurre cuando no hay campo eléctrico externo. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando el material es sometido a un campo eléctrico externo? Pues entonces aquí lo que sucede es que todos los dipolos van a tender a alinearse conforme al campo eléctrico. O mejor dicho, vamos a ver, para explicarlo de una manera más fácil. Cuando esto es sometido a un campo eléctrico externo, las moléculas que componen el material neutro van a tender a reorganizar la carga. Una vez que la carga de la molécula esté reordenada, ese montón de dipolos eléctricos se va a alinear con el campo eléctrico. Entonces, vamos a ver, en la naturaleza, la mayoría de moléculas no son bipolares, o sea, no tienen un momento dipolar eh, digamos, natural, como sea de hidrógeno y uno de oxígeno, por su fórmula, ¿verdad? H2O. Entonces, la molécula del agua es una molécula especial porque tiene su momento dipolar ya alineado, ya está organizada, ¿verdad? La carga de tal manera que tiene un momento dipolar. Como ustedes ven acá, estas dos pelotitas azules vendrían a representar una carga neta positiva y esta pelotita grande que representa al átomo de oxígeno vendría a hacer la función de la carga negativa, de manera que tendríamos una carga positiva aquí arriba, neta, y una carga negativa aquí abajo. El momento dipolar apuntaría de la parte negativa al polo positivo. Entonces la molécula del agua ya es una molécula que tiene su momento dipolar permanente. Permanente, así le llamamos. O sea, ya está, ya la carga ya está ordenada de esta manera. Está distribuida de tal forma que su momento dipolar es permanente. Bueno, voy a retroceder un poco. Entonces, si nosotros establecemos un campo eléctrico externo diferente de cero en el espacio, las cargas positivas y negativas de la molécula se desplazarán en direcciones opuestas, como ven acá, de tal manera que la carga negativa va a tender a agruparse en un lado y la positiva va a tender a agruparse en otro lado. Es algo, vamos a ver, bastante obvio, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan que cuando yo tengo un campo eléctrico externo y en ese campo tengo un dipolo, ¿hacia dónde va a apuntar el dipolo? Va a apuntar en la dirección del campo. ¿Por qué en la dirección del campo? Porque esto que tengo aquí, esta flechita representa un dipolo, ¿verdad? La carga negativa va a tender a apuntar en dirección contraria al campo y la carga positiva va a tender a apuntar en la misma dirección del campo. Esto ocurre porque las flechas, recuerden que las flechas que representan al campo eléctrico nacen en la carga positiva y terminan en la carga negativa, asumiendo que este es un campo uniforme, ¿verdad? Entonces la carga negativa es atraída por la positiva y la carga positiva es repelida por la carga positiva. Por esa razón el momento dipolar tiende a apuntar en la misma dirección del campo eléctrico. Bueno, entonces, esta separación de carga produce un momento dipolar distinto de cero, como ven acá. Aquí no es que se esté creando carga nueva, simplemente la carga se está reordenando, se está reagrupando la carga. Entonces esto lleva al origen de un momento dipolar diferente de cero. ¿De acuerdo? Bien, entonces, como P no existía antes de establecer el campo externo, vamos a llamar P al momento dipolar inducido. Este es un momento dipolar inducido, ¿verdad? Y decimos que la molécula se ha polarizado. O sea, vamos a ver, de aquí en adelante, cuando digamos polarización, nos estamos refiriendo al reordenamiento de la carga
Eso es polarización. No confundir con polarización, ¿verdad? Es una palabra que puede tener varios significados, pero aquí en electricidad, en electrostática, polarización significa un reordenamiento de la carga. Esto significa, ¿verdad? O sea, la materia neutra tiene sus cargas distribuidas de manera azarosa, ¿verdad? Entonces, cuando se somete a un campo eléctrico externo, la carga se redistribuye. Entonces, ahí decimos de que la materia se ha polarizado. Entonces, vamos a ver, para completar nuestro modelo, nosotros tenemos que trabajar con un vector de polarización en lugar de un momento dipolar. Vamos a tener que definir un nuevo vector. Entonces, bueno, aquí volvemos al caso de la molécula de agua, ¿verdad? La molécula de agua es un caso especial, ¿verdad? Porque la mayoría de moléculas en la naturaleza no tienen la carga distribuida de esta forma. Tienen la carga distribuida de manera digamos, que el momento dipolar sume cero. O sea, no está ordenada de esta manera. La mayoría de moléculas, al sumar las contribuciones al momento dipolar, la suma da cero. O sea, la mayoría de moléculas en la naturaleza tienen un momento dipolar igual a cero y monopolar también igual a cero. ¿Qué pasa con los demás términos? No es que sean cero, simplemente son muy pequeños. No hace falta involucrarlos en el modelo, ¿verdad? Porque son contribuciones demasiado pequeñas. Entonces, esta es una excepción, ¿verdad? El caso del agua. Bueno, vamos a continuar. Aquí ya vamos a entrar a la parte matemática de este modelo, a la descripción matemática del modelo. No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta. Lo anterior es bastante sencillo porque es la idea, ¿verdad? Es la idea detrás de todo esto. O sea, cuando hablamos de materia en electricidad, en electromagnetismo, cuando hablamos de la materia neutra, nos referimos a cualquier cosa. Ahora puede ser madera, tierra, concreto, lo que ustedes puedan imaginarse. Casi toda la materia, ¿verdad? Es neutra, eléctricamente neutra. Entonces, cuando la materia es sometida a campos eléctricos, la materia tiende a redistribuir lo que es su carga. Y para el modelo, lo único que necesitamos es considerar que la materia está constituida por un montón de momentos dipolares microscópicos, ¿verdad? Que al ser sometidos al campo se alinean. Entonces, cuando están alineados, decimos de que el cuerpo se ha polarizado. Bueno, entonces, vamos a decir de que este volumen que ven acá, este volumen que está en verde, es materia neutra. Vamos a seleccionar un pequeño diferencial de volumen. En ese diferencial de volumen, como ustedes ven, hay un montón de momentos dipolares. Estos representan las moléculas que tienen sus momentos dipolares orientados al azar. ¿De acuerdo? Están orientados al azar. Si ustedes sumaran, vamos a ver cuál es la idea aquí. Si ustedes sumaran todos estos momentos dipolares, la suma les tendría que dar cero, porque están orientados de una forma azarosa, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Si nosotros podemos aproximar esto, podemos aproximarlo a un momento dipolar, como ven acá, de este pequeño, de este cuerpo, podemos definir el diferencial de momento dipolar como la suma de los momentos dipolares individuales de las n moléculas. Entonces, cuando nosotros hacemos la sumatoria, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener el momento dipolar total para este pequeño volumen. Bueno, entonces, aquí es donde nosotros necesitamos definir un nuevo vector. Este vector, hasta ahora lo introducimos, ¿verdad? Es el vector de polarización P. Es una P mayúscula, para que lo distingan del momento dipolar, que es una P minúscula, este es una P mayúscula.
no es lo mismo, ¿verdad? Polarización que momento dipolar. La polarización es una densidad de momentos dipolares, o sea, momentos dipolares por unidad de volumen, es una densidad. ¿Qué unidades va a tener esto? ¿Qué unidades tiene el momento dipolar? No sé si recuerdan qué unidades tiene el momento dipolar. ¿Alguien que me recuerde las unidades del momento dipolar? Momento dipolar es igual a que a carga por posición. Esa es la unidad del momento dipolar, ¿verdad? Coulomb por metro, entre volumen, que es metro cúbico. Entonces la unidad de polarización sería coulombs entre metros cuadrados. Estamos hablando de carga por unidad de área. Pero esto lo podemos interpretar, ¿verdad?, como una densidad de momentos dipolares, para no complicarnos, ¿verdad? O sea, es una densidad de momentos dipolares. Bueno, aquí tenemos una ecuación diferencial. ¿Qué tenemos que hacer para obtener el momento dipolar total? Tenemos que resolver esta ecuación diferencial. Separación de variables, o sea, resolvemos la ecuación, integramos, como ustedes ven, este diferencial de lo pasamos a multiplicar acá, al lado izquierdo, integramos a ambos lados, la integral aquí en el lado derecho me daría el momento dipolar total de este volumen de materia neutra. En el lado derecho me queda la integral del vector de polarización en un diferencial de volumen, en todo el volumen, integrado en todo el volumen del objeto. Entonces, esta integral no la puedo resolver sin conocer el vector de polarización. En los problemas, a mí me tienen que dar el vector de polarización. ¿De acuerdo? Me tienen que decir quién es P. Puede hacer que la polarización sea uniforme o no uniforme. La polarización, como ven, ¿verdad?, es un vector. Cuando el objeto está polarizado, todos los dipolos tienen que estar apuntando en una misma dirección. Bueno, entonces, esta es la forma de obtener el momento dipolar total. Ahora este momento lo vamos a obtener en función de el vector de polarización. Bueno, vamos a ver. Necesitamos ahora obtener el potencial eléctrico en un punto P debido a un volumen de materia neutra que está polarizada. Recuerden, la materia sigue siendo neutra. Aunque esté polarizada, sigue siendo neutra. Bueno, entonces, el desarrollo multipolar de este potencial, debido a las cargas de un elemento de volumen de tau, quedaría de esta forma. Como ustedes ven acá, esto no es otra cosa que lo que vimos en el capítulo 8. Es el desarrollo multipolar. El primer término es el término monopolar, el segundo es el término dipolar, el tercero es el cuadrupolar y la suma es infinita. Bueno, entonces, en el caso de nosotros, para un elemento de volumen de materia neutra, el término monopolar es cero, por lo que ya expusimos al inicio. La contribución al potencial en el punto de campo P, debida al momento dipolar en d de tau, va a ser únicamente eso. Tomamos el segundo término, que es el dipolar. Basta con ese término. Bueno, entonces tenemos que desarrollar esto. ¿En base a qué? En base a lo que ya, al vector que acabamos de definir, que es polarización. Aquí tengo un diferencial de momento dipolar eléctrico. Entonces, ¿quién es DDP? DDP es polarización por diferencial de volumen, si despejo, ¿verdad? Del lado derecho. Sustituyo eso acá en este término y me queda que
el diferencial de potencial es aproximadamente igual a esto. Aquí ya lo tengo en función del vector de polarización. Este vector que ven en azul. Bueno, entonces, como ustedes ven, estamos eliminando los demás términos de la suma, ¿verdad? Porque son insignificantes cuando hablamos de no significa que sea cero, solo que son muy pequeños. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es integrar. Aquí tenemos una ecuación diferencial, esto lo vamos a integrar para encontrar el potencial total debido a todo el volumen de materia neutra. Integramos ambos lados. Entonces, vamos a ver. En el lado izquierdo, al integrar, obtenemos el potencial total. En el lado derecho, nos queda este integral. ¿Cómo plantear esto? Vamos a ver cómo procedemos aquí. Para poder desarrollar ese integral, tenemos que utilizar algunas identidades que vimos en el capítulo 1. Fíjense bien, aquí tengo un producto punto. Polarización punto R unitario. Entonces, R unitario entre R cuadrado es esto que ven acá ustedes. R unitario entre R cuadrado lo puedo expresar como el gradiente de 1 sobre R. Esto lo vimos en el capítulo 1. Es equivalente. Entonces, en lugar de R entre R cuadrado, voy a sustituir este gradiente aquí en la integral. De manera que lo que tengo es esto. Ahora tengo el producto punto de un vector con un gradiente. Hay una identidad vectorial que podemos aplicar acá. Esa identidad vectorial es la siguiente. El gradiente, o mejor dicho, aquí esto no es gradiente, es divergencia. Esto es una divergencia. Divergencia de un escalar multiplicando a un vector. Pero si ustedes quieren identificar, lo que está en el integrando no corresponde a este lado, al lado izquierdo. Lo que está en el integrando acá correspondería al primer término en este desarrollo. Aquí tengo el vector A, producto punto con el gradiente de una función escalar, de manera que este primer término en el lado derecho es el que corresponde a lo que está en el integrando. A, el vector A sería P, y A, aquí vamos a ver, y U, el escalar U sería 1 sobre R. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Estamos identificando acá. El vector A es P y U 1 sobre R. Es la función escalar. Entonces despejaríamos para este término, el primer término del lado derecho de esta identidad vectorial, y lo sustituimos aquí en el integrando, ¿verdad? O sea, al identificar esto, yo veo de que según la identidad vectorial, la divergencia de U por A es la divergencia de P sobre R, donde P es A y 1 sobre R es U. Entonces me queda esto. Si despejo para este término azul, me queda esto. De manera que esto es lo que voy a sustituir en la integral. No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta, jóvenes. Este es el desarrollo matemático que estamos haciendo para el modelo, ¿verdad? A lo que queremos llegar con esto es a obtener el potencial escalar de una manera bastante simple, sin necesidad de tener que resolver una integral difícil. Bueno, entonces, lo que está en el integrando se convierte en dos términos. Esto, que es una divergencia, y esto, que también es una divergencia, pero diferente. De modo que, sustituyendo esto en la integral, esta es la integral original, ¿verdad? Esta es la original. Aquí ya lo he sustituido, me quedan dos términos. Fíjense en algo interesante acá. El operador nabla está primado. El operador nabla está primado. ¿Qué significa?
que sus derivadas están actuando sobre las coordenadas primas, porque la polarización es un vector que está primado, o sea, que depende de las coordenadas de la fuente. Entonces, en este integral tengo dos divergencias. Tengo estos dos términos que son divergencias. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Pues lo que vamos a hacer es tratar de simplificarlo de una manera que nosotros podamos resolver estas integrales de forma sencilla. Vamos a ver. Según el teorema de la divergencia, tengo la relación entre una integral de superficie con una de volumen. Aquí las dos integrales son de volumen. Y como yo tengo divergencias en ambas integrales, yo podría sin ninguna dificultad aplicar este teorema. Vamos a ver. Aplicando el teorema de la divergencia a esta primera integral, haciendo P sobre R igual a, obtenemos esto. ¿De acuerdo? O sea, el teorema de la divergencia aplicaba a la primera integral. Y tengo esto, se me convierte en una integral de superficie cerrada. P.n unitario entre R. Bien, esto está bastante simple, ¿verdad? Bueno, entonces es mucho más simple tener esta integral que esto, porque aquí únicamente necesito saber quién es P y resolver la integral. Bueno, entonces, la integral nos quedaría de esta forma. Una integral de volumen, una de superficie. Fíjense bien, esta no la tocamos. Esta segunda integral acá no la tocamos. La única que tocamos fue la primera. Esta otra no, la dejamos así. Vamos a ver. Aquí están las dos integrales. Una de volumen, una de superficie. Este es el potencial de un objeto que está polarizado. Bueno, entonces, vamos a ver, comparando estas integrales con las fórmulas. Acá, lo que nos está diciendo esto es que el potencial escalar generalmente se expresa de esta forma. Cuando yo tengo un volumen de carga, en el integrando lo que aparece es la densidad volumétrica de carga entre R. Si ustedes se fijan, la primera integral de acá, lo único diferente es que en vez de esta densidad aparece el negativo de una divergencia, de la divergencia de P. Entonces, por lógica, ¿a qué me lleva eso? A decir que esta divergencia de P corresponde a una densidad de carga volumétrica. Y esta segunda integral, si también la comparamos con el potencial de una superficie de carga, la única diferencia es que en lugar de la densidad superficial, aquí tenemos un producto punto de P con n unitario. ¿Quién es n unitario? Es un vector normal a la superficie del objeto polarizado. Entonces ya hemos identificado algo acá, que estos términos, la divergencia de P y el producto punto de P con n, corresponden a densidades. Entonces, vamos a llamarle a esto densidades de carga ligada, como ven acá. La divergencia de P, el negativo, y P.n corresponden a densidades de carga ligada. Aquí aparecen términos totalmente diferentes, ¿verdad? Los que hemos estado estudiando. Aparece el vector polarización y eso introduce lo que son densidades de carga ligada. ¿A qué se refiere densidad de carga ligada? Esto se refiere a que como el objeto es eléctricamente neutro, la carga tiene que estar ligada forzosamente. No es como en un conductor. En un material conductor, fíjense bien, en electricidad, cuando decimos materia nos referimos a la materia eléctricamente neutra. Cuando decimos conductores, nos referimos a la materia, bueno, entre comillas, ¿verdad? Materia, porque no la tratamos como que fuese materia. La palabra materia la reservamos para la materia neutra. Entonces, para distinguir la materia de los conductores,
En los conductores las cargas son libres y pueden distribuirse en la superficie del conductor, toda la carga. ¿Qué sucede en la materia neutra? Pues sucede que la carga está ligada, no puede moverse con libertad. Siempre las moléculas van a tener una parte positiva y una parte negativa inseparable, ¿verdad? No se puede separar esa carga. Entonces aquí tenemos que definir estas dos densidades. Aquí ya la hemos introducido en estas integrales. En la primera integral aparece la densidad volumétrica y en la segunda la densidad superficial. En la primera integral ustedes ven que aparece un subíndice B. Eso es por la palabra en inglés ligado, ¿verdad? Bound. Se le pone la inicial de la palabra en inglés, ¿verdad? Para ligado, para que lo sepan diferenciar. Cuando solo aparece la ρ, significa densidad total. Cuando aparece la ρ con una F, es densidad de carga libre. Y cuando aparece con un subíndice B, es ligado. O sea que de ahora en adelante, nosotros vamos a trabajar con dos densidades. Densidad de carga libre y densidad de carga ligada. La suma de esas dos densidades es la densidad total. Bueno, entonces, por si están tomando nota, recuerden bien esto. Esto es necesario aprenderlo, ¿no? Porque nos va a ayudar bastante en lo que sigue. La densidad ligada es el negativo del gradiente de P. No, recuerden siempre incluir la coma en el operador del. El operador del está primado, porque las coordenadas de P están primadas. La densidad superficial de carga ligada es el producto punto de P con N, donde N unitario es un vector normal a la superficie del volumen. Bueno, entonces lo importante en la clase de hoy era llegar hasta este punto a las definiciones de las densidades de carga ligada. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y qué logramos con todo esto? Pues logramos bastante, ¿verdad? Porque si nosotros queremos obtener el potencial de un objeto polarizado, estas integrales son bastante sencillas de resolver, conociendo las densidades. O sea, lo que tenemos que conocer aquí más bien es la polarización. Cuando yo conozco la polarización, con la polarización calculo las densidades. Tienen que hacer la divergencia de P. Y acá simplemente el producto punto de P con N. Lo introducen acá y resuelven la integral. Bueno, entonces, en resumen, lo que hemos estado estudiando hasta este momento se resume en este esquema. La materia neutra, también conocida como materia dieléctrica o dieléctrico, está constituida por un conjunto de dipolos que matemáticamente se representan con una P, que significa la polarización. Un conjunto de dipolos, o sea, polarización es la densidad de dipolos por unidad de volumen. Esto conduce a la definición de dos densidades, una superficial y una volumétrica de carga ligada, de manera que el potencial lo puedo obtener así. ¿Por qué es tan importante el potencial en todo este tratamiento? Bueno, es importante porque recuerden, nosotros en 321, nuestro principal vector es el campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, nosotros el campo eléctrico lo obtenemos de una forma indirecta. Primero calculamos el potencial y a partir del potencial el campo eléctrico. Siempre trabajamos de manera indirecta, ¿verdad? Porque es más fácil. Primero obtener el potencial y luego el campo eléctrico. Entonces, si ese material neutro produce un potencial, también va a tener un campo eléctrico asociado, ¿verdad? Que se obtiene aplicándole el gradiente a lo que es el potencial. Bien. Bueno, lo que sigue, vamos a dejarlo para mañana porque vamos a estudiar unos ejemplos de polarización. No sé si tienen preguntas, jóvenes. Acá está lloviendo bastante fuerte.
estoy teniendo problemas con la energía eléctrica. Bueno, no sé si tienen dudas. Bueno, lo que sigue, digamos que el capítulo es bastante extenso, ahora no vamos a alcanzar a verlo todo. Vamos a ver ejemplos de cómo utilizar el vector de polarización, cómo lo vamos a aplicar. Vamos a tener que tener bastante precaución, ¿verdad? A la hora de usar P, porque la polarización no la vamos a sustituir directamente en las integrales, sino que vamos a primero a obtener la polarización para expresar las densidades de carga. Cuando a ustedes se les da la polarización, ustedes rápido tienen que buscar las densidades de carga ligada. Puede ser que la densidad volumétrica se haga cero, ¿verdad? Porque esto depende de la divergencia. Va a depender de la divergencia de P. Si P es constante, la divergencia sería cero, ¿verdad? Porque la derivada de una constante es cero. En el caso de la densidad superficial es distinto porque aquí depende del producto punto con n. Bueno, entonces en la siguiente clase vamos a abordar algunos ejemplos, ¿verdad? De esto. Y lo que continúa después de esto sería pura matemática, ¿verdad? Analizar las condiciones de frontera para P, porque P es un vector y cada vez que tenemos un vector nuevo tenemos que sacar las componentes normales y tangenciales. Eso es de forma obligatoria, ¿verdad? Y después de esto vamos a estudiar también lo que es el campo eléctrico en el interior de un dieléctrico, que este tema es muy importante. Y tal vez nos queda chance de ver materiales IHL, o sea, isotrópicos, homogéneos lineales, ¿verdad? Ese tema también es muy interesante y es útil porque en 415 nos va a ser de gran ayuda. Bueno, no sé